presidente anfitrión, el señor Max Sedman, que nos dirige unas palabras de bienvenida. Por favor, Max. Como presidente de Alianza Monte Sinaí y como anfitrión de este gran evento, quiero brindar a todos ustedes un afectuoso saludo de bienvenida a esta su casa. Es un placer estar con ustedes compartiendo esta exposición que representa una oportunidad de convivencia, de intercambio de ideas y perspectivas, pero principalmente simboliza un foro de identidad que nos obliga a recordar y tener presente la expulsión de judíos de los países árabes que se vivió después de la independencia del Estado de Israel en el año 1948. En aquel entonces, muchas de las familias provenientes de Siria y Líbano, que hoy forman parte de nuestras comunidades, nos vimos en esta situación y como experiencia personal me atrevo a compartir que uno de estos casos también fue el de mi familia. Lo recuerdo como si fuera ayer y también recuerdo que fuimos recibidos por un país maravilloso que nos brindó una mano amiga en el momento que más lo necesitábamos. Es por eso que personalmente los invito a recordar este suceso para hacer notar al mundo que aun cuando hemos sido exiliados en diversos capítulos de la historia judía, siempre nos mantenemos unidos y arraigados a nuestras raíces, a nuestras costumbres y en nuestro caso a los valores que caracterizan la comunidad judía de México. Agradezco al señor Alberto Levi, presidente de la Federación Sefaradí Latinoamericana, al señor Isaac Aspani Matarato, representantes de Monte Sinaí, mi especial reconocimiento por tantos años que han contribuido con su labor comunitaria y nos han representado dignamente ante esta importante institución. A las expositoras, por su valiosa participación y gran trabajo, a todos los miembros de FESELA, al señor Jaim Cameo, a la Embajada de Israel, y por supuesto al Comité de Arte y Cultura Monte Sinaí. Lina, muchas gracias, todo tu equipo, y por supuesto también el apoyo brindado a toda esta gran organización de este evento. Los invito a disfrutar de la exposición Los refugiados judíos de los países árabes. Muchas gracias. Hoy es un día muy especial. Es un día que es conmemorativo de un recuerdo difícil y que en muchas ocasiones las personas no los tienen presente. Después de una sangrienta Segunda Guerra Mundial, en donde mataron a 6 millones de judíos, pocos años después, no muchos, menos de 10, empezó otra persecución en donde expulsaron a judíos de los países árabes de lugares en donde habían vivido, en algunos casos, más de 2000 años, mucho antes de la creación de los estados nacionales árabes. La incomprensión del momento, el enojo por la creación del Estado de Israel, hizo que gentes insensatas despojaran de su riqueza, despojaran de sus bienes, de su país, de su entorno, y pasaran a una situación de exiliados. Y este exilio, como lo vamos a ver más adelante, provoca grandes dificultades en el ser humano. Para darnos la introducción a este tema le vamos a pedir a Tal Naim, quien funge en la Embajada de Israel en México como primer secretario agregada de Prensa y Cultura, y que es una gran amiga de la comunidad judía de México, y en donde ella se siente, pueda decir una confidencia, pero ella quiere ser embajadora como todo funcionario de carrera, y dice: yo quisiera regresar a México como embajador. Este país y esta comunidad es algo extraordinario. Tal, por favor.
La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados define a los refugiados como personas que se encuentran fuera de su país debido al temor de ser perseguidos por motivos de raza, política, religión u otros motivos. Y por esas razones no pueden quedarse en su país y no quieren regresar a él a causa del miedo. Su situación suele ser peligrosa e intolerable. A diferencia de otras formas de migración, donde se escoge moverse por un mejor trabajo o estilo de vida, los refugiados se ven obligados a abandonar su comunidad sin poder elegir quedarse. Muchas veces solo llevan consigo lo poco que pueden cargar en sus hombros. Los judíos que vivieron por siglos en los países árabes sufrieron ya que eran considerados ciudadanos de segunda clase, como dhimmi. Sin embargo, esos países eran su hogar y a pesar de ser discriminados, aportaron mucho a la cultura y a la economía local. Cerca de 850,000 judíos fueron expulsados de los países árabes cuando se creó el Estado de Israel y continuaron saliendo hasta la década de los años 70. Un refugiado sufre estrés psicológico, marginación social, enfermedades, mortalidad, efectos económicos positivos o negativos, división de las familias, trastornos de salud y el rompimiento de la propia identidad. Los judíos que se vieron forzados a salir de los países árabes han sufrido varias de estas consecuencias. Muchos emigraron a distintos países, sobre todo a Israel, donde quería que llegaron, ellos se adaptaron y prosperaron. En el evento de hoy escucharán varios testimonios que son ejemplo de la terrible situación de los judíos en los países árabes y de la fortaleza que demostraron para cambiar su destino. Gracias a la ley del retorno llegaron a Israel muchos judíos de los países árabes, entre ellos mi familia, que llegó de Irak por un lado y de Marruecos por otro lado. Israel organizó varias operaciones rescate, como la operación Alfombra Mágica, que trajo por vía aérea a cientos de judíos de Yemen. A diferencia de otros países, Israel recibió con brazos abiertos a todos los que huyan de los países árabes y los integró a la sociedad, aunque el proceso de absorción fue difícil. También la palabra es un poco difícil. Los nuevos Olim enfrentaron grandes dificultades en el naciente estado, al igual que los que ya vivían allí. Pero a medida que el país progresaba, se desarrollaron con igualdad de oportunidades, aportando su cultura, su talento, sus habilidades y su mayor esfuerzo, para que Israel sea el país que es hoy en día, cuyo capital humano es su mayor tesoro. Es de gran importancia realizar actividades para difundir la historia de la expulsión de los judíos de los países árabes, ya que el mundo parece haberse olvidado de ellos. La violación de sus derechos humanos y la destrucción de sus antiguas comunidades, la expropiación de sus bienes y la expulsión de sus tierras natales. Nunca ha sido un tema en las Naciones Unidas o en la comunidad internacional. Y también es importante que los jóvenes en las escuelas y la comunidad judía en general conozcan este triste capítulo en la historia del pueblo judío, que en grandes números llegaron a su patria ancestral, Israel. Y por eso agradezco a FESELA por organizar junto con la Embajada de Israel el evento de conmemoración, historia de un éxodo,
Ya es la tercera vez que toca a mí hacer este evento, con la ayuda de Alberto, de Gastón, de Cecilia, del presidente y la verdad de todos los miembros de FESELA. En lo que tendremos la oportunidad de escuchar testimonios muy valiosos. Asimismo, a la comunidad Monte Sinaí, muchas gracias por su apoyo para llevar a cabo esta importante actividad que hoy se reúne. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la señora Berta Betesh de Dueck, quien nació y vivió en Alepo City hasta que a los 9 años de edad escapó con su madre al Líbano y actualmente vive en México, donde formó una familia y escribió un libro con sus memorias, uno de tantos libros que ha escrito, un libro con sus memorias que se llama Rachel, las voces del destino. Le vamos a pedir a la señora Dueck que tome la palabra. Confieso que me embarga una gran emoción, mas no exenta de nerviosismo. Intentaré relatar vivencias e historias de aquel 1948 en Alepo, en que se creó el Estado de Israel. Los temas serán lo peligroso que era ser judía en Alepo, las torturas y amenazas de Pesaj, la espera de lo inesperado, que es el peor sufrimiento de las guerras. Me perdí por voltear a ver. La quemazón de la gran sinagoga y el Keter Torah de Aram Soba. En la radio, los hebreos de Israel prometen protegernos la vida. Las noches del Tanur, algo agradable, y papá va a la cárcel por una carta de mi hermano Edgar. Hay algunas más, pero no creo que me va a dar tiempo a leer. Se las platicaré si se puede. En Alepo todo era armonía y paz hasta que se creó el Estado de Israel. Empezaron para nosotros los judíos de ahí, donde comienzan a surgir los conflictos y los hostigamientos. Día a día aumentaban las amenazas y las prohibiciones de los árabes del pueblo, que salían a las calles en grupos, protestando a gritos y en verso. Palestina bladna, Uliahud kladna. Palestina es nuestro y los judíos nuestros perros. Las primeras veces era amenazante, luego nos fuimos acostumbrando, pero no paró ahí. Comenzaron a apedrear a los hombres cuando iban hacia la sinagoga y les hacían maldades, hasta les sacaban sangre de la cabeza. Los distinguían por la kipá. ¡Qué ironía! Cuando pensamos que el solideo sería para diferenciarnos, descubrimos esa vez que sirvió para señalarlos. Los hombres dejaron de ponérselo y dejaron de ir a la sinagoga, a excepción de los rabinos y los más devotos. Hawaya Jalil, musulmán y un buen amigo de mi primo, le había revelado el secreto que nos tenían como rehenes de guerra y no podríamos salir del país ni siquiera con laissez-passer. Los árabes no tardaron mucho en volver a salir a las calles cerca de la casa o de la sinagoga. Aquello que decían ya no eran verso. Judíos, los vamos a degollar y nosotros les avisaremos cuándo. Pocos días después ya tenían la fecha. Decían que con estos machetes les vamos a sacar los ojos antes de que vean Palestina de ellos. Palestina es nuestro. Llegó la turbulenta amenaza. Ya vienen a degollarnos en las noches de las fiestas de Pesaj. Era lo peor. Los oídos torturados, la imaginación pesimista volaba y el alma frágil padecía por las diferentes maneras en que los árabes nos iban a matar. Marcaron con chapopote negro los edificios donde vivíamos y cuando escuché todo esto, corrí a buscar a Suja, mi vecina musulmana. Me corrió la madrastra gritándome: judíos asesinos, mataron a mi sobrino, vete de aquí. Y me largó. Rodé por las escaleras. Ojalá y no vengan por nosotros y no se fueran a cumplir las predicciones que decían, y será el fin de nosotros. Nuestro padecer había llegado a sus límites
y el tiempo de sobra lo robaba el silencio. La espera de lo inesperado es el peor sufrimiento de las guerras. No podía desentrañar el por qué nos querían matar, y si ya los nazis lo hicieron, como nos habían contado nuestros padres, ¿pasará lo mismo aquí? Nos hallamos en la noche del Seder. Con gran esfuerzo papá logró juntarnos a la mesa y aquella no contaron la historia de cómo salimos de Egipto. Solo rezaron y rezaron. Rompió la matzá, símbolo de la separación y los milagros de Dios. Rezamos y entre rezo y rezo nos mirábamos, solo se escuchaba el grito más poderoso, el silencio. Amanecimos, un milagro. Pesaj había pasado al despertar, estábamos a salvo. Era como si se hubiera repetido la misma circunstancia de Egipto. Dios nos había resguardado aquel Seder de 1948 en Alepo. Mi cuñado Charles siempre escuchaba la radio para sintonizar a los hebreos de Palestina. Aquella madrugada estábamos pegados a la radio cuando de pronto se logró escuchar el código, frases cortas y en hebreo. A los Yehudim de Siria, Shalom, estamos con ustedes, procuraremos proteger sus vidas. Escapen, los jóvenes primero, cuiden la gran sinagoga y el Keter Torah de Aram Soba. Escapen, Shalom, escapen los jóvenes. Es reconfortante en nosotros ser judío. Significa nunca estar solo, siempre tendremos por quién ver y siempre habrá alguien que verá por nosotros. La quemazón de la gran sinagoga y del Keter Torah. Al otro día de aquella histórica fecha, del 14 de mayo de 1948, papá regresó del shuk con las manos temblorosas, lívido y gritando sin control. Rachel, quemaron la tienda y a todos los judíos y a algunos católicos. Hay que esconder a los niños en casa a los vecinos. Ahmed es noble, seguro nos ayudará. Berta que se quede con Suja. Hay peligro de muerte para nosotros. No vayan a llegar a las casas. Están como locos. Son muchos con antorchas encendidas y otros con machetes gritando. Me pegué en la falda de mamá y no la quise dejar y no me quedé. Fuimos, mamá dijo, iremos todos juntos a la gran sinagoga. Mis nietas, Girsa y Shela también. Dijo, oh Dios, ayúdanos. Sarim, traigan suéteres y comida. Selim, busca el dinero y las joyas debajo del colchón. Salimos de la casa. Las vecinas musulmanas se asomaron con voz amiga, nos bendecían y Hawacha Ahmed dijo, no tengan miedo. De haber peligro de muerte para ustedes, los esconderemos en nuestras casas y los ayudaremos a escapar. No se preocupe, Rachel, le cuidará uno su casa. Por todo el camino se escuchaban los gritos y las amenazas. Palestina nuestra, Yahud Klavna. Ya cerca de la gran sinagoga, el Arba nos bajó del carruaje y caminamos por el barrio de Bajsita que habían quemado y no se podía respirar. Olía quemado y no se podía respirar. A los niños, cuiden a los niños y el Masari que está en la pañalera, decía mamá. Tocamos a la puerta de la gran sinagoga con desesperación. Antes se cercioraron de que éramos Yehudim. El aire cargado de plegarias. En una de las 4 entradas de la gran sinagoga nos quedamos paralizados en el patio. El aire llevaba y traía las hojas desvalladas y fragmentos del pergamino del Keter Torah. Las cenizas flotaban en un lecho de lágrimas que había apagado el fuego. El fuego y varios ancianos se sentaron en el piso en señal de luto y se rasgaron las ropas, todos con sus lamentos. Cuando apenas habíamos apagado el fuego, prendimos ese otro, el de las veladoras, que representa la Neshama de cada ser que se encontraba ahí, dando gracias a Dios que no habíamos quedado en las tinieblas, que estábamos con vida y que habíamos quedado con luz. Solo recuerdo que mis ojos no terminaban de ver en el horizonte cómo quedó tapizada la gran sinagoga, cubierta de veladoras. Ya teníamos una luz divina que Dios nos había enviado. Ya avanzada la noche, inesperadamente el fiel amigo de mi primo Jalil
mandó carruajes para llevarnos a su casa y a resguardarnos allí a costa de su propia vida, porque él escuchó en la radio que había algo peor para nosotros los judíos. Papá, a la cárcel. Aquella fatal semana llegó la carta de mi hermano Edgar, que decía: queridos papás, hubo una reunión de jóvenes en el Club del Mar de Panamá, donde reunimos fondos para mandar a Israel. Dios mediante, inshallah, se creará el Estado de Eretz Israel. Mi madre, presumida y orgullosa, llevó la carta al grupo de amigas que jugaban baraja. Les platicó del donativo de Edgar y una de las señoras mostró un especial interés. Durante la misma semana llegaron 2 árabes desconocidos, tocaron a la puerta preguntando por papá. Venían del Surte, el servicio secreto de Siria. Se veían siniestros. De inmediato preguntaron a papá: ¿dónde están sus hijos? Lo interrogaron. Se encuentran sirios, recalcaron. Están de vacaciones en América con mi hermano. Mientes, por una carta sabemos que ellos son traidores a su patria. Queremos ver esa carta. Respondió mi papá. La rompí. Entonces tendrá que acompañarnos. ¿Y a dónde? A la cárcel. No, a la cárcel no, yo no hice nada malo. Sí, lo llevaremos preso y no saldrá de ahí hasta que no regresen sus hijos de América. Ellos son sirios y pertenecen aquí a su patria. Entre dientes, papá dijo: nunca. Mamá lloró e imploró para que se les ablande el corazón y no se lo lleven, pero sí se lo llevaron. Bueno, aquí está la bienvenida y lo más sobresaliente de la bienvenida, que no me quiero alargar. Mi papá llegó con las lágrimas en los ojos, no le salía la sonrisa como él acostumbraba y no se quitó el tarbush, cosa muy rara en él. Después supimos el por qué no se lo quitó, porque lo habían rapado y raspado, lastimado a navajazos en la cárcel de Damasco. Para eso olvidé narrar una parte que otro árabe nos había ayudado para que mi papá saliera de la cárcel, porque su cuñado trabajaba en el gobierno de Damasco. Entonces él nos ayudó, que era el vecino, y libraron a mi papá de la cárcel. Lo que creíamos que era nuestra perdición, el haber estado en Damasco, fue nuestra salvación, y el destino fue, las bondades del destino fueron lo que nos ayudaron. Reitero mi agradecimiento al Grupo Fresela y al Berlevi por haberme dado esta oportunidad para transmitir vivencias de las que fui testigo, de momentos históricos que padecimos los alepinos. Al día de hoy siguen sucediendo estas atrocidades de una u otra manera. Nuestra tarea es seguir sembrando amor, apoyo y conciencia, mis votos, para cosechar seres libres, que libertad es felicidad. Quien nace en Beirut, Líbano, Stella, se expresa en 6 diferentes idiomas, es diseñadora de joyas, pintora expresionista, escritora, escribe en español porque siempre busca una lengua donde pueda expresar de manera poética sus ideas, y esta lengua bendita, rescatada de esa España de donde sacamos ese nombre de Sefaradís, ella la recupera y en esa lengua escribe sus libros. Esta es una mujer que se define a sí misma como una mujer de vida, una hebrea, una emigrante. Ha escrito varias obras literarias, la de más reciente publicación y que trata lo que estamos viendo esta noche, es Nací en el Mediterráneo. Es un libro, de todos sus libros que ha escrito, es el libro autobiográfico.
Contar lo vivido es un ejercicio a veces doloroso, otras reconfortante, y solo se aprecia a plenitud cuando va de la mano y convence por su franqueza, sensibilidad y aura confesional, como en este caso. Lo autobiográfico se convierte entonces en una extraordinaria pintura, la historia que no figura en los archivos oficiales, pero que retrata quizás más cabalmente lo ocurrido durante una época, lo vivido por los hombres y mujeres reales en el devenir de los acontecimientos en un contexto único e irrepetible. Miguel Cosío Urduart en un fragmento del prólogo a mi novela. Los que hemos vivido lo que es un éxodo, un cambio de país, de idioma, de cultura, hemos recibido un influjo de sucesos que marcan nuestra historia. Y eso, créanme, eso es un capital enorme. Los cuadros de mi infancia desatan emociones, signos, evocaciones de mi tierra y del destino de una generación. En aquel entonces éramos una nutrida comunidad, les Juifs du Liban. Nos habíamos aclimatado a la capital con toda el alma, expresando con energía, por un milagro de compenetración, todo lo típicamente libanés. Una fuerza secreta, desorientada durante mucho tiempo, se unió aquí a una tradición que lleva en su seno todos los contrastes nacionales y lingüísticos. En ese país que después de la Primera Guerra Mundial fue colocado bajo el mandato francés y del cual se independizó en el 43, encontrarían mi abuelo y mi padre un refugio en el cual la gente vivía bien, comía bien, la vida era fácil. Cristianos maronitas, católicos o musulmanes, armenios, drusos, kurdos y judíos convivíamos pacíficamente, a pesar de los sarcasmos ocasionales y las diferencias ideológicas. Incluso los movimientos políticos carecían de hostilidad. Era en el Quartier Juif, en Babeldriz, donde nuestra gente cubría su anonimato con coraje y trabajo, con el instinto a la vez brutal y compasivo, reparando siempre en el semblante impenetrable de los árabes. Los judíos del Líbano habían creado una comunidad que llegó a su cúspide en 1920 y que gozaba de protección legal y constitucional. Los judíos libaneses de mi época se ocupan principalmente del comercio y de la actividad textil. El enorme deseo de no sentirse extraños los empuja a adherirse con pasión a la cultura de su entorno. Algunos son profesionistas, abogados, doctores o contables economistas como mi padre, otros se encargan de las finanzas, se convierten en banqueros como los Safra, otros crean periódicos como Le Monde Israélite y Le Commerce du Levant, otros son sastres o carniceros, como lo dice su nombre. El apellido se acomoda entonces a la actividad, al físico o al carácter de las familias. Había un sentimiento acerca de ser libanés, formar parte de la gente culta, alegre y hospitalaria, amante de la buena vida. Era un orgullo serlo, vincularse a la capital intelectual del mundo árabe, a la Suiza de Medio Oriente, ya sea por su estabilidad política que por su belleza mundana. Sí, era un orgullo ser libanés. Sin embargo, había otro sentimiento, la inminente sensación de pertenencia a otro pueblo, otra estirpe, a una raza de emigrantes y una verdadera pertenencia espiritual a un país que apenas existía y al cual nos aferramos con los lazos que ligan nuestras almas con las suyas. Para muchos judíos libaneses, la idea de que eran franceses y no árabes, la forma en que hablaban el árabe con la punta de la lengua, porque se asumían como ciudadanos de una nación imprecisa que discurre entre la Francia del colegio y el Beirut que habitan. A diferencia de otros países árabes,
El Líbano fue el único cuya población judía se incrementó después de la fundación del Estado de Israel en el 48. Vio crecer su comunidad judía en los años 50. Comíamos kasher, a los restaurantes no íbamos nunca, nuestra casa era kasher, Seder de Pesach, todos a la sinagoga en Rosh Hashanah y Kippur, Hanukkah, y mi padre no fumaba en sábado. Esa era nuestra muy peculiar forma de llevar la religión. Mi padre tenía amigos no judíos, que había conocido en el Colegio de Frères donde se formó. Se querían bien, se saludaban con cariño, formaban parte de los comerciantes de Beirut. Cuán alegres e infantiles habían sido sus amigos, aunque vivieran al día y los tiempos apretaran. Sus voces hendían el aire en una carcajada o un amable grito de amistad. Pero después con la guerra dejaron de hablarse. De pronto los amigos se volvían enemigos. Se había perdido la confianza. Los judíos ahora tenían un país, simpatizaban con los americanos. La flota americana estaba ya en el puerto libanés y los días de la Bohème se habían ido. Y todo cambió. Detrás de los sucios cristales del tren se encuentra aquella niña de 10 años, tímida y callada, gordita, de mejillas coloradas y ojos brillantes que era yo. Dos pasajeros platican en voz alta. Juran por un tal Abdelnaser. Juran por él como si fuera un dios. Si yo les contara mis presentimientos, seguramente no me creerían. El camino lo marca el corazón y no la razón. Una extraña sensación tan angustiante como la que me embarga al regresar a casa pasando junto a los niños musulmanes que blasfeman constantemente. En todos sus insultos y maldiciones llevan por los cabellos a los judíos. En invierno todo se ve apagado, también mi sonrisa. Cuando tengo que pasar junto a ellos, toco la estrella de David que llevo siempre al cuello, como para confirmar que no tengo nada que temer, que soy libre de portar mi estrella. Y todo comenzó con palabras de odio, insultos, nuevas palabras que se instalan en nuestra alma, en nuestra mesa, palabras abominables que engullimos y que se meten en nuestros cuerpos, en nuestras pesadillas. Siglos y siglos de odio latente, esperando cualquier provocación para desencadenarse. Son tantas las cosas que ignoro de aquel tiempo. Solo recuerdo que antes de irnos al convento donde nos refugiamos, mi madre abrió la puertecita del armario siempre cerrado bajo llave. Sacó todo y me dijo: tus hermanos van con nosotros, tú acompaña a la abuela. Tomen un serviz y te quitas la estrella, guárdala donde quieras en tu zapato, ya váyanse. Nos fuimos en el taxi mi abuela y yo en la noche del mundo que yo no podía imaginar y la historia que no comprendía. Con nosotras, entre ropa y sábanas, los rollos de la Torá de la gran sinagoga. Sentí que la responsabilidad me llegaba hasta la médula. Se me subía a los ojos. Guardamos las sagradas escrituras entre el respaldo y el asiento y nos hundimos mudas hasta llegar al convento. Decir que viví los horrores de la guerra, que me encontré cara a cara con el hambre y la muerte, sería suplantar la realidad. ¿Qué diré sino mi verdad? Aunque hubiera querido incorporarme a la violencia para poder contarla tal y como fue el odio, el derroche de sangre, el despliegue de las pasiones más intensas. Caín y Abel en un enfrentamiento en el cual la locura es la llave maestra, la demencia del corazón. Mi madre dice que permanecimos en el convento 6 meses, mi hermano solo unas cuantas semanas, mientras se calmaba la situación en la capital. Y mi memoria
Hay un silencio absoluto, un bloqueo mental, imágenes que se perdieron para siempre. Dicen que el recuerdo de felicidad ya no es felicidad, el recuerdo del dolor todavía es dolor. De la guerra vi las imágenes que mi mente creaba al escuchar los disparos, las palabras que me llegaban a medias, nunca una frase completa, nunca una explicación sobre lo que estaba pasando realmente. Lo que sí viví fue el miedo. El miedo se nos había metido en el cuerpo como un veneno, gota a gota. Y yo fui cerrando mi sensible carácter a cada golpe de la tempestad que se iba desatando, a cada palabra que significa exilio, al dolor que provoca el dejar mi casa, mi país, mi gente. El buque lanza 3 largas sirenas de alarma prolongadas. Mi corazón se trastorna, tengo el alma fría. Cuando nos preguntaban el motivo de nuestro exilio, reconocíamos sin pensar siquiera que dejamos el Líbano porque había guerra entre musulmanes y cristianos y nosotros entre la espada y la pared. Muchos años pasaron para que yo supiera exactamente lo que había ocurrido. El Cairo, 1958. Egipto y Siria se unen para formar la Liga Árabe Unida, con Gamal Abdel Nasser como presidente. Los musulmanes libaneses, apoyados por los radicales burgueses nasseristas, vieron entonces la oportunidad de liberar el país del dominio cristiano y quedarse con el poder. Nasser había nacionalizado el Canal de Suez, lo que motivó la intervención de Gran Bretaña, Francia y el joven Estado de Israel. El entonces presidente libanés, Camille Chamoun, asumiendo el peligro que amenazaba, pidió a Eisenhower su ayuda. La intervención de Estados Unidos no se hizo esperar. Fue el comienzo de la Primera Guerra Civil Libanesa y fue el origen, como lo fue el de muchas otras guerras en las tierras del Mediterráneo, 1000 veces cubiertas de sangre, conflictos y venganzas. Il Mare Nostrum ruge en un sonido que pasa a ser una tempestad y con ello la rotura de los sueños. El Estado de Israel, que ya tenía 10 años de vida, abrió sus puertas a todos los judíos que quisieron refugiarse en él. Muy pocos acudieron, muy pocos libaneses acudieron. Muchos se fueron a Francia, a los Estados Unidos, a Brasil, y los menos a México, como lo hicimos nosotros 2 años más tarde. Las cartas fueron los ecos que nos llegaban desde Israel, la durísima e intolerable situación que vivían en Haaretz, los Olim Hadashim, delirando por su país de origen. En Beirut hubo quienes se alegraron con aquellas noticias, se burlaron cruelmente de los que emigraron a Israel. No era motivo de burla, no. En aquellos momentos, ninguno de los que criticaron despiadadamente pensó que llegaría el día en que se arrepentirían de no haberse marchado a tiempo, porque el volcán estaba por hacer erupción y el humo que empezaba a exhalar pronto se propagaría a nuestras vidas y no tardarían en oprimirnos para que poco a poco nos fuéramos todos para siempre. Volví a Beirut en 2 ocasiones, la primera a la edad de 15 años cuando me casé y la otra hace 4 años. En esta última, cuando reencontré mi país, ya no había nada que reencontrar. Mi pasado convertido en tiendas de lujo, sí. Y los nuestros han desaparecido. Como si la historia de Les Juifs du Liban, que se había desarrollado en una de las tierras más antiguas, se evaporase bajo el sol inminente junto con el recuerdo limitado a los conflictos y las llamaradas de odio. Todas aquellas generaciones habían desaparecido sin dejar huellas, sin más rastro que la sinagoga reconstruida a medias, bajo un cielo que anunciaba ya el crepúsculo. Una pesada cortina se extendía sobre ellos, la misma desesperanza sobre mi Mediterráneo.
cuando la guerra aniquiló en aquel mundo para siempre nuestro futuro devuelto, él también, al vasto olvido. Escasos 12 años en aquel mi país natal, y cuánto viví. Observo el ave que surca el cielo, viene de otro mundo, de un mundo de guerra, o quizás de un mundo futuro, tal vez del mar. Se detiene al margen de mis incertidumbres, acata mi silencio cuando yo misma ya pertenezco a este mundo asombroso, mexicano, insólito. La vida culmina, renovada por la multiplicidad de los seres y las experiencias. El poder de renovación enfila hacia horizontes de amor, de buena fortuna o de más amor. Un aire nuevo para corazones fuertes y espíritus libres. El ave toma vuelo frente a mis ojos hasta perderse. Y un grupo de judíos egipcios ya habían comprado tierras y fundaron su propio kibutz en Israel. Pero toda esta bonanza, toda esta estructura, cambia justo en mayo de 1948. Los judíos fueron víctimas de una especie de Kristallnacht, como lo refieren varios testimonios. Bombardearon sinagogas, saquearon negocios, golpearon y asesinaron a varios, y muchos otros fueron arrestados por sionistas, más de 1000 en una sola noche. Yahvé lo explica a su manera. Su joroba no era tal, dice la leyenda, era el fardo que le hacía doblar el cuerpo, judío errante, cuya sombra se perfila en cada página del libro, y lo castigaron por seguir aún con vida. La cuenta era clara, las opciones muy pocas, o la cárcel o el exilio, la falta total de garantías individuales o el exilio, las estrictas leyes que apenas les permitirían sobrevivir o el exilio. Ada Aroni relata la persecución de la que fue objeto junto con su grupo de amigos al salir de un cine, los gritos de la multitud arengando, los mismos que oímos por acá, muerte a los judíos, la han acompañado durante toda su vida. Su familia tuvo que exiliarse a Francia ya que habían encarcelado a su hermano y solo lo dejarían libre si salía del país. Su padre abandonó Egipto sin nada, lo había perdido todo. Al verse en Francia con las manos vacías, murió. Ada no está muy segura si de un ataque al corazón o de tristeza. Volvemos a una cita de Yahvé. Abandoné una tierra que no era la mía, por otra que tampoco lo es. No me resguardé por la noche, no me protegí del sol, caminé desnudo, de donde venía ya no tenía sentido, hacia donde iba no le preocupaba a nadie. Aire, os digo, soy aire. Otro testimonio es el de Levana Samir. Ella nos relata una situación muy parecida, pero su familia emigra a Israel en 1948, un Israel todavía muy improvisado. Después de haber vivido en la opulencia, en una gran casona, en una de las mejores residencias del Cairo, recuerda, vivíamos 9 personas en una tienda de campaña, con un frío espantoso. La tienda se deshacía y la lluvia mojaba nuestras pertenencias. Recuerdo a mi mamá llorando toda la noche. Durante 10 años emigraron 35.000 judíos egipcios, principalmente a Israel y a Francia. A partir de 1957 se recrudecieron aún más las leyes en su contra y emigraron todos los demás, como es el caso de Edmond Yahvé, quien fue forzado al exilio. Sin raíces, sin nada que lo atara a la tierra, descubre su propia identidad como judío, escritor y extranjero. Todo su trabajo va a estar ligado a ese sentimiento de no pertenencia que explica nuestro propio exilio. En sus palabras, el judío, el extranjero, el hombre separado, siempre diferente, ya no tendrá otra patria que el libro, ni otra familia que su pueblo, el mismo pueblo del libro, extranjero, errante por las rutas del tiempo y del exilio. Y quisiera terminar con el testimonio de Magra Harun, presidenta de la comunidad judía de Egipto, que actualmente cuenta con 3 miembros. Cuando le preguntan por qué no salió del país como el resto, ella responde con un toque de humor.
Cuando Moshe ordenó salir de Egipto, a mi familia se le descompuso el despertador y por eso nos fuimos con todos. El despertador siguió descompuesto 2000 años después. Y Magda sigue ahí cumpliendo con su trabajo. Ella es la que todos los días abre la puerta de la sinagoga Sha'ar HaShamayim, prende la luz y espera a que llegue algún visitante. La hermosa sinagoga que abrigó a una gran multitud ahora permanece solitaria, silenciosa. El año pasado, en un día como este, Magda quiso prender las velas de Hanukkah, pero no tenía idea de cómo hacerlo ni qué decir. Ya no hay hombres que recen, mucho menos un rabino. Tuvo que acudir a internet para enterarse y poder prenderlas. Por eso valoro tanto este momento, el estar reunidos bajo el calor de las velas de Hanukkah en un país libre, viviendo como ciudadanos y disfrutando de esta comunidad que florece día con día, que lo podamos hacer cada año. A Valquilcine para Magda y a Valquilcine también para nosotros. Ahora le vamos a pedir a alguien muy especial, una mujer que no solamente se rió y me reclamó de que era una mujer bonita, sí, pero es más bonita en su interior. Cuando platicas con ella las cosas como las dice y el conocimiento que tiene sobre temas afines a lo que estamos tratando el día de hoy es excepcional. Profesora universitaria, después de haber sido profesora de nuestras escuelas, de alguna escuela comunitaria nuestra, la escuela Maguen David, que fue una de las pioneras de la preparación de esta escuela de excelente enseñanza. Ella hizo su tesis sobre cuestiones de migración y es una experta en qué es lo que sucede cuando alguien se desarraiga y busca adaptarse a otro ambiente. Ella, como buena universitaria, lo tiene perfectamente abrió categorías para poderlo tratar el tema. Y de esas categorías nos va a hablar próximamente, la verdad, con un título que a todos nosotros nos es cercano. Va a sacar un libro en 2019 de carácter de recuerdos, un fondo filosófico importante que se llama Guía para los Desconcertados. Se ve que es judía y nosotros nos reímos, los otros no entienden porque están desconcertados. Le vamos a dar la palabra a la doctora Esther Charabat. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado esta noche aquí. La verdad les tengo que confesar que yo hice esta investigación sobre los árabes en México, las comunidades, de hecho la comunidad judía de Alepo en México específicamente. Y es un tema que yo veo que mucho interés no despierta. Entonces, poder hablar de esto con ustedes hoy, pues a mí me alegra, la verdad. Y bueno, cuando uno emigra, tiene una biografía partida a la mitad. La mitad se quedó en un país y es esa mitad la que uno quiere llevarse al otro. Cuando los judíos vienen a México, lo más... me parece que se puede pensar en todos los judíos. Yo, como les digo, estudié a los judíos de Alepo. Cuando vienen los judíos de Alepo a México, en lo que vienen pensando es cómo llevarse lo más valioso, que es lo que traen puesto. Sus memorias, sus recuerdos, sus formas de vida, sus tradiciones, su comida, las recetas de las fiestas, cómo comportarse en la calle, cómo se trata a la gente en la familia, a los extraños. Bueno, todas estas cosas que fueron adquiriendo a lo largo de la historia en sus países de origen y que no quieren perder. Esta va a ser, por supuesto, una de las razones por las cuales los judíos llegan a México y crean instituciones. Es la forma de poder transmitir, ¿no? Y bueno, en México la comunidad judía es el grupo minoritario, que miren que somos uno de los más minoritarios,
que tiene más instituciones. Eso me parece habla por un lado de arraigo y de futuro, pero también habla de que nos gusta estar juntos, nos gusta controlar a los demás, nos gusta saber qué está haciendo cada uno, o sea, habla de varias cosas, de hecho. ¿Qué papel ha jugado la escuela en la transmisión de este legado? La escuela judía, que no tiene tantos años para nosotros, se va a distinguir en el mundo por tener un programa judío específico. No estoy hablando de Shivot, sino de esto que llamaron la escuela integrada, que es materias de religión, ¿no se oye? Sí. De hebreo, historia y tradiciones. Esos son los 3 rubros. Y en esto vamos a ver que los niños están en la escuela en un mundo judío para adquirir saberes judíos, pero curiosamente esas materias son poco valoradas tanto por los padres como por los niños. No tenemos la explicación, no la queremos tener, simplemente forma parte de nuestras escuelas judías. En las escuelas judías se transmiten, me parece a mí, 5 tipos de saberes: lo religioso, lo histórico, lo comunitario, saberes de pertenencia, los saberes de integración, que es cómo integrarse al país, de qué manera nos hemos integrado al país, y un código de conducta. Yo me voy a quitar el reloj para estar segura de que no me pase. Ok, gracias. En todas las escuelas judías está presente lo religioso. No quiere decir que todas sean religiosas, pero en todas, por ejemplo, el calendario se rige por las fiestas judías, no se trabaja en Shabbat. En todas hay objetos como la menorá, la mezuzá. En todas hay festivales, ¿no? Los niños comen manzana con miel, prenden velas. Todo esto es una forma, además también están presentes las festividades, bueno, los eventos, lo judaico, digamos, relacionado con el ciclo vital, ¿no? El bar mitzvah y el bat mitzvah. Es decir, las escuelas judías, por más laicas que sean, son religiosas, en un sentido cultural. Por otro lado, la religión tiene más presencia en nuestras comunidades en los últimos tiempos que antes, por lo cual muchas escuelas incluso han tenido que cambiar sus normas alimenticias, pero ese es otra de las características de las escuelas judías, que hay ciertas normas alimenticias, cosa que en otras, por supuesto, no. Estas experiencias distan mucho de ser consideradas solo conocimiento. Cuando yo digo saberes, es porque no estamos hablando de algo que se aprendieron, no estoy hablando de información, estoy hablando de algo que se transmite a través de los conocimientos, las experiencias, las vivencias, los recuerdos, etc. Entonces, lo religioso es algo con lo que los padres de esta comunidad, los padres y los alumnos, construyen su marco de valores y su vida. ¿Sí? Más allá de las elecciones, siempre está presente lo religioso. Como no quiero robarme tanto tiempo, voy a seguir adelante. Vamos a hablar de lo histórico. La asignatura La historia del pueblo judío arranca desde la época bíblica y abarca la diáspora europea, que, perdón que me detenga aquí, pero esto no es un detalle. Parecería que la historia de los judíos, que además para mí fue difícil entender que no existía la historia de los judíos hasta el siglo XIX, o sea, que empezó a escribirse en el siglo XIX. Cuando empecé a descubrir que realmente solo en las yeshivot se había empezado a escribir algo, pero que no había una memoria, porque claro, estaban integrados a otro país, entonces no había una historia propia. Bueno, y ahora parecería que la única historia que hay del siglo XX es la de los judíos europeos. No tengo nada contra ellos, no voy a hablar mal de nadie, simplemente no estamos presentes. Se estudia la Inquisición y ahí acabamos los judíos sefaraditas y árabes, y se estudia a veces la vida en los países europeos y finalmente se estudia la Shoah. Otra cosa que a mí
personalmente no me gusta, que parecería que la vida de los judíos está marcada solamente por las persecuciones, como si no tuviéramos buenas épocas, vidas felices, no construyéramos. Yo creo que si no fuera así, no existiríamos. Pero bueno, creo que el sufrimiento da más cohesión que la alegría, entonces nos gusta irnos a la parte de la persecución. Se habla también del antisemitismo, de la lengua hebrea y a veces, pocas, de la historia de los judíos en México. Bueno, no es una casualidad que en las escuelas árabes de México no se hable de la historia de los árabes. O sea, es un agujero que tenemos ahí. Pero yo creo que tiene que ver con que la historia de los judíos europeos ha sido muy escrita y muy transmitida por los judíos europeos, mientras que la historia de los judíos árabes casi no voy a decir que no se ha estudiado, por supuesto en Europa hay muchos estudios, pero no de la misma manera, ¿no? Entonces es como la gran asignatura pendiente que tenemos. Bueno, más allá de las asignaturas en el tema histórico, y esto es lo que transmite saberes, hay una serie de actividades relacionadas con la Shoah, como la Marcha de la Vida, Yom HaShoah, otras relacionadas con el Estado de Israel, Yom HaZikaron, la muerte de Rabin, el Hidon HaTzionut, los viajes a Israel, la Hashara. También el hebreo está presente en las publicaciones, en las señales, en la papelería, en los bailes, en la música israelí. Y bueno, todo esto le van dando al alumno este judaísmo que puede ser que no lo aprenda en las materias y no le gusta, pero que ya lo está viviendo. Como les decía, estas materias son desvalorizadas y entonces yo hice algunas entrevistas tanto con alumnos, padres, maestros, a preguntar, bueno, ¿y por qué se imparten? Si a nadie le parecen importantes, ¿por qué se imparten? Y una de las respuestas más generalizadas fue porque nos sirven para defendernos. Sí, porque primero decían, es que no sirven para nada, y cuando uno finalmente ve, decía, nos sirven para defendernos, con la idea de que muchas veces o algunas veces en la vida nos vamos a encontrar alguien afuera de quien nos tenemos que defender, y entonces, como ese alguien es ignorante y por eso nos ataca, nosotros tenemos que saber para poder explicarles. Esa ya sería suficiente razón para que se interesen más por las materias, pero me parece que igual sigue habiendo muchos desinteresados. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la historia nos atraviesa desde lo intelectual, pero obviamente también desde lo afectivo. La tercera categoría, que voy a poner ya, es la de la pertenencia comunitaria. Bueno, en México el 97% de los judíos pertenecemos o a alguna comunidad o al deportivo, o sea, alguna organización comunitaria, cosa que es absolutamente excepcional. Yo no sé hoy, pero hace unos 10 años en Argentina era el 30%. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a vivir dentro de la comunidad y las escuelas judías normalmente forman judíos comunitarios, ¿no? Judíos que vivan con estas reglas, que están relacionadas con el nacimiento. O sea, en las comunidades hay reglas para todo. Hay reglas para los nacimientos, para los matrimonios, para la muerte, hay reglas para la comida, hay reglas de comportamiento. Y esas reglas, de alguna manera, rigen nuestras vidas. ¿Qué es pertenecer a una comunidad? Es haber firmado un pacto. El pacto de que me hago responsable de que esto se siga transmitiendo. Y digamos que de esa manera uno se responsabiliza por los que vienen, se responsabiliza uno por uno mismo, y también eso hace que nuestras conductas frente a la mayoría, frente a la comunidad, frente a la mayoría no judía, también sean, en cierta manera, más responsables. No, la primera hablaba de los judíos en México, la segunda hablaba de los judíos de México y la tercera hablaba de los judíos mexicanos, ¿no? Los alumnos decían, somos judíos mexicanos. Y yo creo que esto habla de cómo nos hemos ido integrando a un país que finalmente no solo nos ha acogido, sino que hemos podido hacer aquí realmente lo mismo que todos los demás ciudadanos. Es decir, México puede tener antisemitas, pero no es un país antisemita. Y bueno, cuando los judíos llegan a México,
no vienen dispuestos a cambiar. Como les decía, vienen cargando toda su historia y la quieren conservar. Y entonces, ¿cómo hacemos para conservarla? Porque la herencia siempre, digamos, el que hereda, el receptor, siempre la cambia. Uno nunca puede transmitir exactamente lo que quiere, sino que cada nueva generación, o sea, nuestros hijos no son hologramas nuestros, afortunadamente, ¿no? Ponen algo distinto. Y bueno, lo mismo pasa con las generaciones de judíos en México. Cada generación va poniendo algo distinto. Hasta hoy siguen sintiéndose, o seguimos sintiéndonos con el deber de defendernos de la asimilación por el temor de dejar de ser nosotros mismos para convertirnos en otros. Pero bueno, hoy parecería que los jóvenes se sienten menos amenazados y buscan una manera más adecuada de pertenecer a ambas culturas. Bueno, ¿cómo aprenden a ser mexicanos nuestros hijos? Pues aprenden en la calle, en el cine, en el estadio, en su casa, cuando comen, cuando salen. Es decir, no se necesita enseñar a nadie a ser mexicano. Los judíos mexicanos de inmediato adquirieron el español como lengua materna. O sea, aquí no vinieron a hablar en árabe, ni se crearon escuelas donde se enseñara el árabe. Y eso me parece ya habla de un arraigo, pero como ya me están amenazando de que ya voy a tener que terminar, déjenme ver qué es lo más importante. ¿Dónde se puede ver esta influencia de los judíos hacia México y de México hacia los judíos? Es decir, de esta especie de aculturación. En los tacos kosher, en el falafel, en los artistas, los académicos judíos mexicanos, la construcción de sinagogas y escuelas, que finalmente son monumentos mexicanos. ¿Sí? O sea, no sabemos cuándo, pero si hoy nosotros vamos a Europa, en muchos países llevan a la gente a ver las sinagogas como un monumento. Bueno, las nuestras también son monumentos. Y bueno, las iniciativas sociales y filantrópicas, las becas universitarias. Me parece que cada día somos un poco más mexicanos y México es cada día un poquito más judío. Ahora, sí tenemos siempre un tema, todos los judíos de la diáspora, me parece, que tiene que ver con los encuentros con gente que no pertenece al grupo, que muchas veces son motivo de tensión. Y por ello, me parece, tenemos un código de conducta con el cual más o menos nos regimos. Esto, si bien no aplicado a los judíos sino a otros grupos, lo tomo de un autor y trato de adaptarlo. Pero bueno, ya ustedes me dirán si les parece que se transmite o no este código. El primero es el orgullo de pertenecer. Lo primero que nos enseñan, como bien dijeron aquí, es: me siento orgulloso de ser judío, me siento orgullosa de ser judío. Entonces, digamos que ese es el saber más importante porque es el que cohesiona al grupo. Y lo segundo es: pero no debo dejarme maltratar. La siguiente regla del código de conducta es educar a los ignorantes. ¿Qué quiere decir eso? En general nos enseñan a reducir la tensión. Si alguien te insulta, no regreses y le pegues, explícale. Entonces a nosotros nos toca educar a los que no saben sobre este tema. Y entonces ojalá nosotros supiéramos un poco más para de veras poder educar, pero bueno, lo intentamos. En tercer lugar, nos dicen que representamos a un grupo, por lo cual si nosotros nos emborrachamos o si nosotros hacemos determinadas cosas, toda la comunidad va a ser señalada por eso, cosa que además es cierta. Esto por supuesto nos quita libertad y nos da solidaridad. O sea, todo no se puede tener en la vida, eso fue lo que nos tocó. Otro saber más es el que tiene que ver con proteger la intimidad. La idea de que existe un nosotros y uno ellos, y que ellos no nos va a poder entender. Y entonces, bueno, fuera de algunos iluminados que uno conoce, que ya sabe que no tienen prejuicios, hay muchas cosas que solo contamos dentro de la comunidad porque sentimos que no nos van a entender.
Esos son los saberes más importantes. En las comunidades judías de México, y especialmente las que provienen de Siria, la familia sigue siendo el eje central de las relaciones y el interlocutor privilegiado de la comunidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que esto ha cambiado, es decir, la comunidad ha cambiado porque hoy hay mucho más divorcios que antes. Hoy el padre ya no tiene el lugar que tenía, lástima ya que llegué aquí, pero fíjense. O sea, la familia se ha debilitado también. Hay mucha gente que se va, o sea, muchos jóvenes que van a estudiar fuera, y bueno, eso de alguna manera ha cambiado el perfil de la familia de nuestra comunidad. Entre las cosas que me parece que hay que rescatar en esta última generación es el diálogo intercomunitario, que los que vivimos antes no nos tocó nunca la posibilidad de un diálogo tan abierto. Y bueno, finalmente, lo que yo pienso es que los judíos que venimos de los países árabes venimos con muchas cosas. Miren, no venimos con libros, por ejemplo, no venimos con títulos universitarios, pero sí venimos con una fuerza comunitaria, con un orgullo que me parece que es lo que nos ha hecho sobrevivir como comunidad. A unos les gustará más y a otros les gustará menos que las comunidades sean a veces camisas de fuerza, pero tenemos que reconocer que el hecho de que se han constituido comunidades ha hecho que muchas de las tradiciones, que muchos de los conocimientos, que muchas de las formas de enfrentar la vida se hayan transmitido. Y bueno, yo creo que eso siempre es motivo de celebración. Gracias.